Capítulo 1. El despertar del alma que olvidó quién era. Hay un instante. Uno tan silencioso que apenas puede oírse. Pero tan poderoso que puede cambiar el rumbo de toda una vida. Es ese momento en que algo dentro de ti se cansa. Cansado de fingir, cansado de sobrevivir, cansado de encajar. Y de pronto, sin saber cómo ni por qué, tu alma te susurra. Esto no puede ser todo. Ese es el principio de todo crecimiento. No nace del éxito, sino del hartazgo. No brota del orgullo, sino de la honestidad brutal de mirarte al espejo. Y reconocer que has estado viviendo para los demás. Que has estado corriendo una carrera que no elegiste. Perdiéndote en la niebla de la rutina. Alimentando la ilusión de que tu valor depende de lo que produces. No de quién eres. Vivimos en un mundo que te enseña a trabajar antes que a pensar. A obedecer antes que a cuestionar. A competir antes que a comprender. Nos enseñan a ser útiles, no a ser sabios. Y el precio de esa utilidad es el olvido de la esencia. Edison encendió una bombilla, sí. Pero antes encendió su espíritu con una pregunta que pocos se atreven a hacerse. ¿Por qué no? El mundo te dirá que trabajes duro. Pero trabajar sin conciencia es cavar un pozo en la oscuridad esperando encontrar el sol. Por eso este mensaje no es para el trabajador. Es para el buscador. Para el que aún recuerda, en lo más profundo. Que nació para algo más grande que pagar cuentas y cumplir horarios. Que su verdadera tarea no es producir, sino despertar. El crecimiento personal no comienza cuando ganas más dinero. Ni cuando recibes un ascenso. Ni cuando te aplauden. Comienza cuando te atreves a detenerte. A detenerte en medio del ruido. A mirar lo que estás haciendo y preguntarte con serenidad brutal. ¿Por qué estoy haciendo esto? Carnegie, el magnate del acero, lo entendió. Construyó imperios, pero comprendió que la riqueza no era tener más. Sino ser más. Y cuando la vida te exige más de lo que tienes. Ese es el momento exacto en que debes convertirte en alguien nuevo. Ese es el llamado del crecimiento. No añadir cosas, sino despojarte de todo lo que ya no eres. Nos han hecho creer que el éxito es una escalera. Que subir es avanzar. Pero a veces crecer no es subir. Sino bajar. Bajar al fondo de ti mismo. Bajar hasta el lugar donde dejaste tus sueños. Bajar hasta el niño que fuiste y al que le prometiste no rendirte. En ese descenso, hay silencio, hay miedo, hay fuego. El fuego de la transformación. Porque el alma no evoluciona en la comodidad. Sino en la incomodidad de la verdad. Lincoln lo supo cuando todo su país ardía en guerra. No se trataba de vencer al enemigo. Sino de no rendirse ante la desesperanza. El crecimiento personal, igual que una nación que se reconstruye. Requiere dolor, paciencia y una fe indomable. Mira tu vida. Cada mañana, el reloj te arrastra al mismo lugar. Al mismo escritorio, a las mismas conversaciones vacías. Pero dentro de ti hay algo que late con fuerza. Una voz que te dice que esto no puede ser tu destino final. Esa voz es la semilla. La misma que escuchó Ford cuando decidió que los carruajes tirados por caballos eran cosa del pasado. La misma que escuchó Disney cuando, entre la miseria y el rechazo, imaginó mundos que nadie más podía ver. Esa voz es el llamado del creador que llevas dentro. Y si no la escuchas, la vida se encargará de gritarla. Porque ignorar tu crecimiento es el principio de tu muerte interior. Y hay una diferencia abismal entre estar vivo y simplemente existir. Existir es moverse en círculos. Vivir es avanzar con propósito. Y el propósito nace de la consciencia. De conocerte, de enfrentarte, de reconstruirte. El problema es que nos enseñaron a medirnos por resultados. No por profundidad. Por logros, no por conciencia. Por productividad, no por sabiduría. Nos enseñaron a construir currículums, no carácter. Y así, generación tras generación. Hemos perfeccionado la técnica de perder el alma con elegancia. Pero todo cambia el día que eliges priorizar tu crecimiento sobre tu trabajo. Ese día descubres que el trabajo no define quién eres. Sino que es una herramienta para expresar quién decides ser. El trabajo no es el fin. Es el medio por el cual el alma se manifiesta.
Tu carrera puede darte comodidad. Tu crecimiento personal te dará libertad. Y la libertad no se negocia. Porque cuando aprendes a pensar, ya no puedes volver a obedecer ciegamente. Cuando aprendes a sentir, ya no puedes vivir en automático. Cuando aprendes a conocerte, ya no puedes seguir ignorándote. El crecimiento personal es un acto de rebelión sagrada. Es romper el contrato silencioso con la mediocridad. Es dejar de buscar aprobación para empezar a buscar propósito. Es mirar al sistema a los ojos y decir: no vine a sobrevivir, vine a despertar. Y despertar no es un evento. Es un proceso. Un proceso que duele, que quema, que incomoda. Porque crecer implica matar versiones viejas de ti. Implica decir adiós a hábitos, personas, pensamientos y trabajos que ya no vibran con tu evolución. No todos entenderán tu cambio. Muchos lo interpretarán como locura, arrogancia o rebeldía. Déjalos. El águila no busca aprobación del gusano para aprender a volar. Y el que nunca se atrevió a salirse del rebaño no comprenderá el valor del que camina solo hacia su destino. Recuerda esto. Tu mente es el suelo. Tu alma, la semilla. Y tus acciones, la lluvia. Si no cultivas tu interior, no habrá fruto exterior que valga. El éxito sin crecimiento personal es un árbol sin raíces. Bello a la vista, pero condenado a caer con la primera tormenta. Por eso, antes de buscar más ingresos, busca más integridad. Antes de perseguir reconocimiento, busca autoconocimiento. Porque lo que no está alineado adentro, se derrumba afuera. No te estoy diciendo que abandones tu trabajo. Te estoy diciendo que no te abandones a ti por él. Tu crecimiento es el cimiento sobre el cual todo lo demás se construye. Y si ese cimiento es débil, nada de lo que construyas perdurará. Edison fracasó más de 1000 veces antes de iluminar el mundo. Pero no lo movía la ambición del resultado. Lo movía la curiosidad del proceso. Porque crecer no es llegar. Es avanzar, aprender, transformarse. Y solo quien está dispuesto a fallar 1000 veces por una chispa de luz merece ver su propio amanecer. Así también tú. No te midas por cuántas veces caes, sino por cuántas veces te rehaces más sabio, más fuerte, más consciente. Cada error es una lección. Cada pérdida una poda necesaria para el florecimiento. El dolor no te destruye. Te cincela. La historia está llena de hombres y mujeres que entendieron esto. Que no nacieron con poder, sino con hambre. Hambre de aprender, de crecer, de desafiar su propio límite. Tesla, con sus manos manchadas de electricidad y locura. Curie, con su espíritu incandescente buscando la verdad en la oscuridad de los laboratorios. Da Vinci, que nunca dejó de ser aprendiz. Porque comprendió que la mente que se cree completa deja de crecer. Y tú, hoy, tienes la misma chispa. Solo necesitas protegerla. No la apagues con trabajos que no te inspiran. Con rutinas que no te elevan. Con distracciones que te anestesian. Alimenta esa chispa con conocimiento, con disciplina, con visión. Haz de tu mente un taller sagrado. Haz de tu tiempo una obra maestra. Porque el crecimiento personal no se trata de cambiar lo que haces, sino de cambiar desde donde lo haces. Hito. Sino para convertirte en él. Capítulo 2. El poder de la mente consciente. Hay una fuerza que el mundo ha subestimado durante siglos, una herramienta invisible que construye imperios, que rompe cadenas y que, mal utilizada, también puede destruir civilizaciones enteras. Esa fuerza es la mente humana. No el cerebro físico, sino el espacio infinito donde se gestan los pensamientos, las creencias, las visiones y las realidades que terminan dando forma a lo que llamamos destino. Cada invención, cada revolución, cada transformación humana nació primero en el territorio silencioso de una mente despierta. Porque todo lo que existe fue antes una idea, una posibilidad, una chispa suspendida en la oscuridad hasta que alguien se atrevió a creer que podía darle forma. La mayoría de las personas viven como si su mente fuese una herramienta externa, un instrumento del trabajo, un mecanismo para resolver problemas inmediatos, pero no comprenden que es el origen mismo de su universo interior. Pensamos que usamos la mente para trabajar,
Pero la verdad es que el trabajo sin una mente consciente no es más que un acto mecánico, vacío, repetido. La diferencia entre un trabajador y un visionario es la conciencia. Thomas Edison no era un genio porque tuviera más inteligencia que los demás, sino porque aprendió a concentrar toda su energía mental en una sola dirección hasta convertir la duda en descubrimiento. Mientras otros veían límites, él veía conexiones. Mientras otros se rendían ante la dificultad, él interpretaba la resistencia como una señal de que estaba cerca de la verdad. La mente consciente no es simplemente el lugar donde se generan los pensamientos, sino el terreno donde se decide si esos pensamientos se convierten en cadenas o en alas. Y esa diferencia depende del tipo de atención que les das. Si te alimentas cada día de noticias negativas, de conversaciones vacías, de distracciones digitales que fragmentan tu presencia, tu mente se convierte en un campo contaminado. Pero si eliges cultivar en ella ideas elevadas, lecturas profundas, momentos de silencio y autoconocimiento, la mente se expande como un universo en constante creación. Es ahí donde el ser humano deja de ser víctima de las circunstancias y empieza a convertirse en arquitecto de su propia realidad. El problema es que la sociedad moderna ha aprendido a manipular esa fuerza sin que te des cuenta. Te entrena para pensar en función del miedo, del consumo, de la comparación, del no soy suficiente. Desde niño te bombardean con estándares ajenos, con modelos de éxito diseñados para mantenerte dentro del sistema, para que tu mente no cuestione, sino que obedezca. Y sin embargo, toda revolución interior comienza cuando decides romper esa programación. Porque la mente es un músculo, y lo que más necesita es ser desafiado. La comodidad la adormece, la curiosidad la despierta. Y la curiosidad, cuando se nutre de propósito, se convierte en genio. Henry Ford lo dijo con una lucidez que pocos comprendieron: tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, tienes razón. Esa frase, tan simple y tan profunda, encierra uno de los secretos más poderosos del universo mental. Porque lo que crees, creas. No metafóricamente, sino literalmente. Tus creencias filtran lo que percibes, condicionan tus decisiones y moldean el tipo de oportunidades que eres capaz de ver. Si tu mente está dominada por la duda, todo desafío parecerá una amenaza. Pero si está entrenada para ver posibilidades, todo obstáculo se transformará en un escalón. Esa es la verdadera diferencia entre los que se rinden y los que construyen legados. La mente consciente requiere disciplina, y esa disciplina comienza con la atención. Vivimos en una era donde la atención es el bien más caro y más robado. Las redes sociales, la publicidad, las pantallas, los algoritmos, todos compiten por tu mirada, por tu clic, por segundos de tu conciencia. Pero mientras más dispersa esté tu atención, más débil será tu poder interior. Aprender a controlar la mente es aprender a controlar la vida. No se trata de aislarse del mundo, sino de elegir con sabiduría lo que dejas entrar. Igual que un jardinero selecciona las semillas que plantará, tú debes seleccionar los pensamientos que permitirás florecer en tu mente. Nikola Tesla, cuya mente parecía tocar dimensiones que aún hoy la ciencia no comprende del todo, dijo una vez que si el hombre lograra comprender la magnitud de la energía que puede generar con su pensamiento, viviría con una reverencia infinita por lo que proyecta. Y tenía razón. Cada pensamiento es una vibración, cada emoción una frecuencia, cada creencia una estructura invisible que construye o destruye. Por eso, entrenar la mente no es un lujo espiritual, es una necesidad evolutiva. No puedes aspirar a transformar tu vida si sigues pensando desde la misma limitación que te llevó a tu punto de estancamiento. La mente consciente no se despierta con información, sino con comprensión. Vivimos en la era de la sobrecarga mental, millones de datos, miles de opiniones, tutoriales, consejos, métodos para todo. Pero el conocimiento sin integración no transforma, solo confunde. Saber no es lo mismo que comprender. Comprender es internalizar, es experimentar en carne viva lo que antes era una teoría. Por eso el crecimiento personal exige soledad, reflexión y silencio, porque solo en el silencio puedes escuchar los ecos de tu propio pensamiento sin interferencia externa. Y cuando por fin te atreves a escucharte, descubres que dentro de ti hay una sabiduría más antigua que cualquier libro, la intuición. La intuición es el lenguaje del alma, pero la mente ruidosa la ahoga.
Cuanto más te desconectas de ti mismo, más pierdes la capacidad de decidir con claridad. Y la claridad mental es una forma de poder que pocos dominan. Walt Disney la tenía cuando caminaba por terrenos baldíos imaginando castillos. Su mente no obedecía a la realidad inmediata, la reinventaba. Esa es la función superior de la mente consciente, no aceptar lo que es, sino ver lo que podría ser. El pensamiento humano no fue creado para describir el mundo, sino para recrearlo. Pero para eso, debes liberarlo de las cadenas del miedo. El miedo es el enemigo más sofisticado de la mente consciente. No te ataca de frente, te susurra con voz de prudencia. Te dice que no estás preparado, que es mejor esperar, que quizá no mereces tanto. Y lo hace con tanta lógica que terminas creyéndolo. Pero el miedo es simplemente la imaginación trabajando en tu contra. La misma capacidad que puede visualizar éxito puede también fabricar ruina. Por eso la mente necesita dirección, necesita liderazgo interior. Si tú no diriges tus pensamientos, alguien más lo hará por ti. Si no dominas tu mente, te convertirás en esclavo de tus emociones, de tus impulsos, de los dictados externos. Capítulo 3. La claridad como camino hacia la libertad interior. Hay momentos en la vida en los que la mente se convierte en un laberinto, en un ruido constante de pensamientos cruzados, de deberes y expectativas que no te dejan escuchar tu propia voz. Vivimos saturados de información, de estímulos, de opiniones que se disputan nuestra atención como si cada minuto de nuestra conciencia fuera una moneda de oro. Pero en medio de ese caos mental hay un valor más raro y más poderoso que cualquier riqueza material, la claridad. No se compra, no se enseña, no se hereda. Se conquista. La claridad no es tener todas las respuestas, sino tener el valor de hacer las preguntas correctas. Es mirar dentro de ti sin miedo a lo que puedas encontrar. Es entender que no todo lo que brilla es un camino, y que no todo lo que duele es una pérdida. Cuando una persona alcanza claridad, deja de correr. Ya no actúa por impulso, ni busca llenar vacíos con ruido. Empieza a moverse con propósito, con calma, con una dirección que no necesita aprobación. Muchos se pierden porque confunden movimiento con progreso. Trabajan sin descanso, cambian de objetivos, de ciudad, de entorno, creyendo que el cambio externo traerá orden interno. Pero la claridad no nace de hacer más, sino de comprender más. Y para comprenderte necesitas silencio, no actividad. Necesitas observar tu mente como si fuera un río. Si está agitado, no puedes ver el fondo, si la dejas calmarse, las piedras se vuelven visibles. En ese momento ves lo que antes negabas, tus miedos, tus deseos, tus contradicciones. Y solo al verlos sin huir puedes empezar a transformarte. La claridad es peligrosa porque te obliga a dejar de mentirte. Te enfrenta con la distancia entre lo que eres y lo que finges ser. Te muestra qué relaciones te frenan, qué hábitos te limitan, qué sueños son realmente tuyos y cuáles te impusieron otros. Es una luz que quema antes de sanar, pero una vez que la abrazas, nada vuelve a ser igual. Ya no puedes conformarte con lo superficial, ya no puedes seguir en piloto automático. La claridad despierta tu responsabilidad, y con ella, tu libertad. Andrew Carnegie decía que un hombre sin dirección es como un barco sin timón, puede tener viento, pero nunca destino. Y eso somos cuando vivimos sin claridad, barcos llenos de energía, empujados por corrientes ajenas, sin saber a dónde queremos llegar. La claridad es el timón del alma. No te dice lo que debes hacer, te muestra quién eres para que tú decidas. Cuando la claridad llega, el trabajo deja de ser un castigo y se convierte en una extensión natural de tu propósito. Dejas de actuar por miedo al fracaso y empiezas a actuar por amor al crecimiento. La claridad te libera de la necesidad de demostrar, porque ya no compites con nadie. Comprendes que la vida no es una carrera, sino una creación. Y que cada decisión consciente es un ladrillo en el templo de tu evolución. La claridad no se encuentra fuera, sino dentro. No llega de repente, se construye cada día, con cada acto de sinceridad, con cada momento de atención, con cada paso hacia lo que realmente importa. Es el faro que disipa la niebla, el fuego que ilumina tus sombras, el principio de toda verdadera libertad. Porque solo quien ve con claridad puede caminar sin miedo. Capítulo 4. Visión, el arte de crear lo invisible.
Hay una diferencia inmensa entre ver y tener visión. Ver es un acto biológico, visión es un acto espiritual. Ver lo puede hacer cualquiera, tener visión solo lo logra quien ha despertado. Porque la visión no surge de los ojos, sino de la mente que imagina y del corazón que cree. Es la capacidad de ver un futuro que aún no existe, pero que vibra tan fuerte dentro de ti que terminas haciéndolo real. Es lo que movió a Edison en la oscuridad de su taller, cuando todos lo llamaban loco, lo que empujó a Walt Disney a caminar por terrenos vacíos mientras ya veía castillos, luces, sonrisas y música donde otros solo veían polvo y silencio. La visión es la fuerza más subestimada del ser humano. Es el puente entre lo que eres y lo que estás destinado a ser. Todo progreso, toda creación, toda revolución empezó con alguien que se atrevió a imaginar algo que los demás consideraban imposible. Pero la sociedad moderna nos ha enseñado a confiar más en lo visible que en lo invisible, más en los hechos que en las ideas, más en la seguridad que en la posibilidad. Nos ha entrenado para seguir caminos trazados, no para abrir nuevos. Y sin embargo, todos los grandes transformadores de la historia desobedecieron esa lógica. Ellos no siguieron huellas, las dejaron. Tener visión no es solo imaginar un resultado, es vivir con una dirección. Es una brújula interior que te mantiene firme cuando el camino se vuelve incierto, cuando las dudas intentan arrastrarte, cuando el ruido del mundo pretende convencerte de que estás perdiendo el tiempo. La visión no necesita que te crean, necesita que tú creas. Porque el mundo siempre se burla de lo que aún no comprende. Se burlaron de los hermanos Wright por querer volar, de Ford por querer fabricar coches accesibles, de Jobs por creer que un ordenador podía tener alma. Pero la historia no recuerda a los que se rieron, sino a los que se atrevieron a soñar con los ojos abiertos. La visión no se impone, se siente. Es una intuición persistente, una voz interna que no se apaga aunque la ignores, un impulso que te susurra que hay algo más grande esperándote si tienes el valor de dar el salto. Pero no basta con imaginar, la visión sin acción es solo fantasía. Lo que transforma el mundo no son las ideas que se piensan, sino las que se viven. Una visión auténtica exige compromiso, sacrificio, paciencia y una fe casi irracional. Es construir mientras nadie mira, seguir cuando nadie te apoya, creer cuando todo parece desmoronarse. Porque el visionario no espera condiciones perfectas, las crea. Y sin embargo, la visión también requiere humildad. No es una ilusión de grandeza ni un deseo de control, es un acto de servicio. Quien tiene visión comprende que su propósito no es imponer su voluntad, sino materializar algo que beneficie al mundo, algo que inspire, algo que eleve. Por eso las grandes visiones nunca nacen del ego, sino del alma. El ego busca reconocimiento, la visión busca impacto. El ego quiere ser admirado, la visión quiere dejar huella. El error de muchos es creer que tener visión significa ver el destino completo. No. Tener visión significa ver el siguiente paso con claridad, aunque el resto esté cubierto por la niebla. Los grandes creadores no sabían con exactitud a dónde llegarían, pero tenían una certeza, que avanzar era inevitable. Y esa certeza les bastaba. La visión no te muestra todo el camino, te da la fe suficiente para seguir caminando. Porque el propósito no se revela de golpe, se construye en movimiento. Cuando una persona vive sin visión, vive atrapada en el corto plazo. Su mente solo ve lo inmediato, lo urgente, lo que paga las facturas, lo que llena el vacío momentáneo. Pero la visión expande el horizonte. Te obliga a pensar más allá del día, más allá del mes, incluso más allá de tu propia vida. Te convierte en un eslabón consciente de la historia. Comprendes que tus acciones de hoy son semillas que germinarán cuando quizá ya no estés. Y ese pensamiento te da un poder inmenso, porque deja de importarte el aplauso y empieza a importarte el legado. Da Vinci, siglos antes de que existieran los motores, dibujó máquinas voladoras. No las vería construidas, pero su visión abrió la puerta para que otros lo hicieran. Así funciona la visión. Trasciende el tiempo, desafía la lógica y expande la conciencia colectiva. Quien vive con visión nunca está perdido, porque incluso en medio de la oscuridad su mente ya ha visto la luz. Pero cuidado, la visión requiere soledad. No se encuentra en la multitud, sino en el silencio. Mientras todos buscan respuestas afuera, el visionario se retira adentro.
Escucha su voz interior, conecta con su propósito y traduce en acción lo que el alma le muestra. Por eso la mayoría teme la visión, porque te obliga a dejar atrás lo conocido. Y el ser humano, por naturaleza, teme lo incierto. Pero la visión es precisamente eso, fe en lo que aún no existe, certeza sin evidencia, confianza sin garantías. No hay mayor acto de libertad que vivir guiado por tu visión. Porque cuando sabes a dónde vas, el ruido deja de distraerte. Las críticas se vuelven irrelevantes, las comparaciones pierden sentido. Tu energía se concentra, tu mente se ordena, tu corazón se fortalece. La visión es el filtro que separa lo esencial de lo trivial. Y cuando todo parece derrumbarse, la visión es la voz que te recuerda por qué empezaste. Así que pregúntate, ¿estás viendo o estás visionando? ¿Estás reaccionando a la vida o estás creándola? ¿Trabajas por necesidad o actúas por visión? Porque la diferencia no está en lo que haces, sino en desde dónde lo haces. Quien trabaja sin visión, se agota. Quien trabaja con visión, se expande. Uno persigue el tiempo, el otro lo trasciende. Y si alguna vez dudas, recuerda esto, toda realidad fue primero una locura en la mente de alguien que se negó a rendirse. El progreso humano no lo hicieron los prudentes, sino los visionarios. Así que si tu visión parece imposible, felicidades, estás en el camino correcto. Porque la visión auténtica siempre nace de lo que el mundo aún no está preparado para entender. No busques que crean en tu visión, conviértela en verdad. Capítulo 5. Propósito, el fuego que da sentido al esfuerzo. Hay algo más poderoso que el talento, más duradero que la motivación y más transformador que el éxito, el propósito. Es esa energía silenciosa que se esconde detrás de cada acción verdaderamente significativa, la llama que no se apaga aunque soplen los vientos del fracaso o la incomprensión. El propósito no se elige como una carrera, no se compra ni se aprende en un manual, se descubre, se revela, a veces lentamente, como un secreto que siempre estuvo dentro de ti esperando el momento justo para despertar. La mayoría de las personas trabajan, pero pocas viven con propósito. Muchos confunden la ambición con la misión. La ambición busca obtener, el propósito busca contribuir. La ambición nace del ego, el propósito, del alma. La ambición tiene hambre de reconocimiento, el propósito tiene sed de sentido. Por eso, cuando la ambición falla, el vacío te devora, pero cuando vives desde el propósito, incluso el sufrimiento se vuelve significativo. El propósito no siempre llega en forma de revelación, a veces se manifiesta como una incomodidad constante, como esa sensación de que estás hecho para algo más grande que lo que estás haciendo. Es esa inquietud que te persigue cuando cumples objetivos que deberían hacerte feliz, pero no lo hacen. Es el alma recordándote que no naciste solo para sobrevivir, sino para servir. Y servir no es someterse, sino ofrecer lo mejor de ti al mundo, dejar una huella, construir algo que te trascienda. Cuando un ser humano encuentra su propósito, todo cambia. El tiempo se ordena, las prioridades se alinean, la energía se multiplica. El trabajo deja de ser una carga y se convierte en un canal de expresión. De pronto entiendes que el esfuerzo sin dirección es desgaste, pero el esfuerzo con propósito es poder. La fatiga sigue existiendo, sí, pero es una fatiga sagrada, la de quien sabe que cada gota de sudor tiene un sentido. Mira la historia, los hombres y mujeres que más marcaron al mundo no fueron los más inteligentes, ni los más privilegiados, sino los más comprometidos con un propósito. Edison no buscaba fama, buscaba iluminar. Marie Curie no buscaba reconocimiento, buscaba conocimiento. Mandela no buscaba poder, buscaba justicia. Y todos ellos pagaron un precio, renunciaron a la comodidad, a la aprobación, al descanso. Pero su propósito los sostuvo cuando cualquier otra motivación se habría apagado. El propósito tiene una cualidad que lo hace indestructible, no depende de los resultados. Puedes fracasar 1000 veces y seguir siendo fiel a él. Porque el propósito no se mide en victorias, sino en coherencia. Es la brújula que te mantiene en pie cuando todo se derrumba. Quien vive con propósito no necesita garantías, porque su recompensa está en el proceso, no en el resultado. El propósito no busca atajos, busca profundidad. Muchos se pasan la vida buscando su propósito como si fuera un objeto escondido en algún rincón del mundo.
Pero el propósito no se encuentra fuera, se reconoce dentro. No es algo que persigues, es algo que recuerdas. Está en lo que te conmueve, en lo que te indigna, en lo que te apasiona sin esfuerzo. Está en ese momento en que pierdes la noción del tiempo haciendo algo que te conecta con lo que eres. El propósito es el punto exacto donde tu talento se cruza con una necesidad del mundo. Y cuando lo descubres, la vida deja de ser una búsqueda y se convierte en una ofrenda. Sin propósito, el éxito es un espejismo. Puedes tener dinero, poder, prestigio, pero si no sabes para qué lo tienes, todo se vacía. Por eso hay tantos que lo consiguen todo y aún así se sienten vacíos. Porque el alma no se alimenta de aplausos, sino de sentido. El propósito es la comida del espíritu, el aire de la conciencia, el motor de la autenticidad. Pero no te equivoques, vivir con propósito no significa tenerlo todo claro. Significa tener la valentía de avanzar aunque no veas el final del camino. Significa decir sí a algo más grande que tú, incluso cuando duele. Significa mantenerte fiel a lo que crees, aunque nadie más lo entienda. El propósito no es una promesa de éxito, es un pacto con tu esencia. Steve Jobs dijo que la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Pero ese amor no es emoción pasajera, es compromiso con un propósito. Y cuando trabajas con propósito, el tiempo se convierte en arte, el esfuerzo en meditación, la acción en legado. Ya no trabajas por obligación, sino por creación. Ya no te mueves por miedo, sino por fe. El propósito es el fuego interior que no depende del clima externo. No se apaga por las críticas, no se debilita por el cansancio, no se negocia con las dudas. Es la voz que te dice sigue cuando todo parece perdido. Es la energía que te levanta cuando la motivación desaparece. Es el motor silencioso que impulsa a los que cambian el mundo. Y sin embargo, el propósito también exige algo, renuncia. No puedes vivir con propósito si sigues atado a lo que no te pertenece. Debes renunciar al ego, al miedo, a las expectativas ajenas. Debes estar dispuesto a perder para ganar verdad. Porque el propósito no te da confort, te da significado. Y el significado, aunque duela, siempre libera. Así que deja de preguntarte qué puedes obtener de la vida y empieza a preguntarte qué puedes ofrecerle. Porque en el instante en que pones tu energía al servicio de algo más grande que tu propio beneficio, todo cobra sentido. Ya no trabajas contra el mundo, trabajas con él. Ya no fuerzas el destino, fluyes con él. El propósito te alinea con algo más vasto, más profundo, más luminoso que cualquier logro personal. Y cuando eso ocurre, cuando vives desde el propósito, descubres la paz de quien sabe que cada paso, incluso los que parecen equivocados, forman parte de un camino perfecto. Descubres que el éxito real no es llegar, sino servir. No es ganar, sino contribuir. No es brillar para ser visto, sino iluminar para que otros también puedan ver. El propósito no es el destino final, es la dirección eterna. Es la llama que nunca se apaga mientras vivas en coherencia con ella. Capítulo 6. Disciplina, la arquitectura invisible del progreso. Hay una verdad que la mayoría evita porque incomoda, porque no suena inspiradora, porque no se puede vender en frases rápidas ni en promesas vacías. El crecimiento no ocurre por deseo, ocurre por disciplina. El sueño te da la dirección, el propósito te da el fuego, pero la disciplina es la estructura que lo sostiene todo. Es la fuerza silenciosa que convierte la intención en transformación, la emoción en acción, la visión en realidad. Sin disciplina, los sueños se evaporan en la bruma del entusiasmo pasajero. Sin disciplina, la mente se dispersa, el cuerpo se rinde, el propósito se diluye. La disciplina es la forma más pura de amor propio, porque es el acto de cumplir tus promesas incluso cuando nadie te observa, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando el mundo parece invitarte a rendirte. La gente habla de motivación como si fuera una chispa divina que desciende cada mañana, pero la motivación es volátil, caprichosa, dependiente del humor y las circunstancias. La disciplina, en cambio, es un compromiso sagrado contigo mismo, un acuerdo silencioso que no se rompe por emociones. La motivación enciende el motor, la disciplina lo mantiene encendido. Piensa en Edison, que falló más de 1000 veces antes de que su lámpara brillara.
¿Crees que cada uno de esos intentos estuvo impulsado por entusiasmo? No. Lo sostuvo la disciplina, la constancia, la determinación de seguir incluso cuando la fe flaqueaba. La disciplina no pregunta si hoy te sientes preparado, solo te recuerda que el camino no se recorre con inspiración, sino con acción diaria. Ford, Carnegie, Curie, Tesla, todos compartían ese rasgo invisible, una mente ordenada por la disciplina, una voluntad que no dependía del ánimo. La disciplina es un lenguaje que la mente entiende mejor que el deseo. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, envías un mensaje a tu subconsciente: soy alguien en quien puedo confiar. Y con cada repetición, esa confianza se convierte en identidad. Así se construye el carácter, no con grandes gestos, sino con pequeños actos de coherencia repetidos miles de veces. No hay transformación sin repetición. No hay maestría sin aburrimiento. No hay libertad sin estructura. La sociedad moderna ha aprendido a confundir la libertad con la indulgencia. Te dice que hacer solo lo que sientes es autenticidad, que fluir sin límites es madurez, que seguir tus emociones es suficiente. Pero la verdad es que las emociones son ríos cambiantes, y quien se deja arrastrar por ellas sin un cauce acaba ahogado. La disciplina es ese cauce. No reprime el agua, la dirige. La convierte en fuerza útil, en energía canalizada hacia la construcción. La disciplina no mata la creatividad, la protege del caos. Cada gran obra humana, desde una sinfonía hasta un rascacielos, nació del matrimonio entre inspiración y disciplina. La inspiración concibe, la disciplina da a luz. No hay arte sin estructura, ni excelencia sin hábito. Beethoven componía incluso cuando su cuerpo ya no podía oír. Picasso pintaba todos los días, incluso cuando no tenía inspiración. La excelencia no es un accidente, es una consecuencia. Pero la disciplina no siempre es agradable. Exige renuncia, exige paciencia, exige decir no a 1000 distracciones, a 1000 tentaciones de inmediatez. Y eso duele, porque vivimos en una época que adora lo rápido, lo fácil, lo instantáneo. Queremos resultados sin proceso, gratificación sin espera, recompensa sin sacrificio. Pero el universo no responde a la impaciencia, responde a la constancia. Lo que se obtiene rápido se pierde rápido. Lo que se construye con disciplina, permanece. La disciplina es también un acto de humildad. Significa aceptar que no lo sabes todo, que no lo dominas todo, que el progreso es un camino de ensayo, error y ajuste constante. Significa aceptar que el crecimiento no siempre se siente bien, pero siempre vale la pena. Cada vez que eliges actuar en lugar de procrastinar, cada vez que decides avanzar aunque no veas resultados inmediatos, estás reforzando la raíz invisible de tu evolución. La disciplina no tiene glamour. Nadie aplaude el esfuerzo cotidiano, nadie celebra los sacrificios silenciosos, nadie ve las horas de práctica cuando las luces están apagadas. Pero la disciplina no busca aplausos, busca transformación. Y la transformación ocurre en la oscuridad, donde nadie mira, donde solo tú sabes lo que estás haciendo, donde se forja el carácter. Hay quien dice que la disciplina es una prisión, pero lo cierto es que es la puerta hacia la libertad. Porque cuando eres esclavo de tus impulsos, de tus excusas y de tus debilidades, no eres libre, eres prisionero de ti mismo. La disciplina es el arte de gobernarte, de dominar tu mente antes de que ella te domine. Es el acto supremo de poder personal. No se trata de rigidez, sino de dirección. No de castigo, sino de compromiso. Y sí, la disciplina cansa, pero también construye. Cansa el cuerpo, pero fortalece el alma. Duele el sacrificio, pero alimenta la dignidad. La disciplina te enseña a resistir la tormenta sin perder la dirección, a persistir cuando nadie cree, a trabajar incluso cuando no ves el fruto. Y al final, ese fruto llega. No llega rápido, pero llega con raíces profundas, imposibles de arrancar. Muchos buscan motivación, pocos cultivan disciplina. Y esa es la diferencia entre los que sueñan y los que materializan. El mundo está lleno de mentes brillantes sin resultados, porque les falta estructura, constancia, rigor. El talento sin disciplina es como un diamante sin tallar, tiene valor, pero no refleja la luz. Por eso, cada mañana, cuando tu mente te diga que no puedes, que no es el momento,
que hoy no tienes energía, recuerda esto, la disciplina no necesita permiso. No negocia con la pereza. No discute con la duda. Actúa. Porque el simple acto de actuar es ya una victoria. La disciplina es la arquitectura invisible del progreso. Nadie la ve, pero sostiene todo lo que importa. Es el cimiento sobre el que se levanta el carácter, el puente entre la intención y la realidad, el guardián silencioso del propósito. Y si la conviertes en tu aliada, no habrá sueño demasiado lejano ni obstáculo demasiado alto. Porque al final, la vida no recompensa al que empieza con fuerza, sino al que continúa cuando la fuerza se acaba. Capítulo 7. Acción, el puente entre lo que imaginas y lo que existe. La acción es el punto donde los sueños dejan de ser aire y se convierten en materia. Es el instante en que la intención se vuelve movimiento, en que la visión cruza el umbral de lo invisible hacia lo tangible. Puedes tener un propósito ardiente, una mente lúcida y un corazón decidido, pero sin acción todo queda suspendido en el territorio estéril de las posibilidades. Porque el mundo no cambia con ideas, cambia con actos. La acción es la prueba final de la autenticidad. Si lo que dices que quieres no se traduce en lo que haces, no es deseo, es fantasía. Vivimos en una era de palabras, de planes, de proyectos que nunca se materializan porque la mayoría se queda atrapada en la antesala del hacer. Nos hemos acostumbrado a confundir movimiento con progreso. Pensamos, planificamos, analizamos, soñamos, pero actuamos poco. Y sin embargo, la acción, incluso imperfecta, vale infinitamente más que la perfección inmóvil. No existe claridad más poderosa que la que se obtiene al actuar. Porque la acción, además de transformar la realidad, te transforma a ti. Cada paso, cada intento, cada error te revela algo que el pensamiento jamás podría enseñarte. El miedo a la acción es el miedo a perder el control. Pensamos que si esperamos un poco más, si estudiamos un poco más, si planificamos con más detalle, llegará el momento perfecto. Pero el momento perfecto no existe. La acción crea el momento. Esperar a sentirte preparado es como esperar a tener olas tranquilas para aprender a nadar. La preparación real ocurre en el movimiento. Y el movimiento no garantiza éxito inmediato, pero garantiza aprendizaje, crecimiento y dirección. Edison no inventó la bombilla meditando sobre ella, la inventó actuando, fallando, ajustando. Ford no revolucionó la industria con teorías, sino con prototipos. Disney no construyó su imperio con presentaciones, sino con dibujos, bocetos y una fe que se movía. La historia entera de la humanidad es el testimonio de los que se atrevieron a actuar cuando aún no había certezas. El pensamiento crea la posibilidad, pero solo la acción la convierte en destino. Entre lo que sueñas y lo que logras hay un abismo que solo se cruza caminando. Muchos se pierden en el intento de saltarlo de un solo impulso, queriendo resultados inmediatos, victorias rápidas, transformaciones sin proceso. Pero la acción no es una carrera, es una construcción. No se trata de velocidad, sino de continuidad. Cada acto coherente con tu propósito, por pequeño que parezca, es un ladrillo en la catedral de tu vida. El problema es que nos enseñaron a temer al error más que a la inacción. Desde niños aprendimos que equivocarse es fracasar, cuando en realidad equivocarse es aprender. Por eso tantos se paralizan ante el primer obstáculo, porque interpretan el fallo como una señal de que no pueden, cuando en realidad es la señal de que están avanzando. El fracaso no es el final del camino, es parte del mapa. Cada caída lleva una coordenada que te acerca al acierto. La acción, incluso cuando no da el resultado esperado, te da información, experiencia, resistencia. La acción no espera a la motivación, la genera. Quien actúa rompe la inercia mental, vence la pereza, disuelve la duda. La acción es medicina contra el miedo, porque el miedo vive en la mente y la mente se apaga cuando el cuerpo se mueve. El miedo no soporta el movimiento, se alimenta de la parálisis. Por eso, cuando la incertidumbre te paralice, no pienses, actúa. Aunque sea un gesto pequeño, aunque no tengas un plan perfecto, haz algo. Moverte te saca del círculo de la indecisión y te introduce en la dinámica del progreso. Henry Ford solía decir que los que hacen son los que tienen el poder. No el poder sobre los demás, sino el poder sobre sí mismos. Porque quien actúa asume responsabilidad.
Y la responsabilidad es el mayor signo de libertad. Actuar es declarar ante el universo que no vas a esperar que las condiciones cambien, que tú vas a cambiarlas. Que no vas a adaptarte pasivamente al entorno, sino que vas a moldearlo. La acción es la herramienta del creador, el lenguaje del progreso, la prueba de la fe. Muchos hablan de fe como una idea abstracta, como una emoción espiritual. Pero la fe sin acción no es fe, es deseo. Creer realmente en algo significa actuar conforme a esa creencia, incluso cuando el mundo parece contradecirte. La fe auténtica se demuestra en el movimiento. Cuando te levantas un día más a pesar del cansancio, cuando sigues intentándolo aunque nadie te vea, cuando eliges avanzar en lugar de rendirte, estás ejerciendo el acto más puro de fe. La acción también es honestidad. Porque actuar revela tus verdaderas prioridades. Puedes decir que algo es importante, pero si no le dedicas tiempo, energía y presencia, es mentira. La acción es el espejo de tu verdad. En ella se ve lo que realmente te importa. Tus decisiones diarias son la radiografía de tus creencias. No hace falta que digas quién eres, tu acción ya lo está gritando. La acción es también disciplina en movimiento. No se trata de hacer por hacer, sino de actuar con intención, con propósito, con coherencia. Cada acto consciente, por pequeño que parezca, tiene una fuerza acumulativa. Igual que el agua, que golpeando la piedra día tras día termina moldeándola, tus acciones diarias esculpen tu destino. Lo que haces una vez te define un instante, lo que repites te define una vida. El mundo pertenece a los que actúan. A los que no esperan permiso, a los que no necesitan validación, a los que se atreven a ser protagonistas de su historia. Pero actuar también requiere humildad, aceptar que muchas veces no sabrás el resultado, que te equivocarás, que no controlas todo. Y aún así, dar el paso. Porque el acto de avanzar en la incertidumbre es la esencia del crecimiento. Actuar no significa no tener miedo, significa moverse a pesar del miedo. Cada paso hacia adelante reduce el poder de tus fantasmas internos. Y con el tiempo, lo que una vez te paralizaba se convierte en parte de tu historia de superación. Esa es la magia de la acción, transforma el temor en experiencia, la duda en sabiduría, la intención en legado. Así que deja de planificar eternamente y empieza a moverte. No esperes tenerlo todo claro, porque la claridad no llega antes del camino, llega caminando. No busques garantías, porque la vida no te las debe. Haz lo que puedas con lo que tengas, donde estés, y el universo se moverá contigo. Porque la acción tiene una energía que despierta puertas dormidas, que convoca coincidencias, que atrae oportunidades que nunca aparecerían para quien solo observa. Recuerda, el mundo no recompensa las intenciones, recompensa los actos. Las ideas cambian la mente, pero la acción cambia la historia. Y tú estás aquí para dejar una huella, no un intento. La acción es el puente entre lo que imaginas y lo que existe. Cruza ese puente cada día, aunque sea con pasos pequeños, aunque duela, aunque cueste. Porque al otro lado no solo está el resultado que buscas, está el ser humano en el que te estás convirtiendo. Capítulo 8. Gratitud, la conciencia que transforma la percepción. La gratitud es una de esas palabras que el mundo moderno repite con ligereza, como si fuera un gesto superficial o una moda emocional, cuando en realidad es una de las fuerzas más transformadoras que existen. La verdadera gratitud no es cortesía, es conciencia. No es un acto de educación, es una forma de ver. Es el momento en que despiertas del sueño de la carencia y reconoces la abundancia que te rodea, incluso cuando la vida no te da lo que querías. La gratitud es la capacidad de ver lo invisible, de encontrar belleza en lo sencillo, de comprender que cada respiración, cada encuentro, cada desafío contiene una lección que te está preparando para algo mayor. Muchos viven atrapados en la trampa de la insatisfacción constante, persiguiendo el siguiente logro, el siguiente objeto, el siguiente reconocimiento, como si la felicidad estuviera siempre un paso más allá. Pero la felicidad no se encuentra en el futuro, se revela en el instante presente cuando lo observas con gratitud. La gratitud no niega el dolor, lo ilumina. No borra las heridas, las resignifica. Te enseña a ver que incluso las pérdidas contienen semillas de crecimiento, que incluso las decepciones pueden ser puertas disfrazadas. La gratitud es el arte de cambiar el enfoque,
de lo que falta a lo que hay, de lo que duele a lo que enseña, de lo que termina a lo que empieza. Cuando practicas la gratitud, no cambias la realidad, cambias tu percepción de ella. Y esa nueva mirada altera todo. Porque el ser humano no vive lo que le pasa, vive lo que interpreta. Y cuando interpretas tu vida desde la gratitud, incluso lo cotidiano se vuelve sagrado. Piensa en esto, los hombres y mujeres más sabios de la historia, desde Sócrates hasta Gandhi, comprendieron que la gratitud no es una emoción pasiva, sino un estado de poder interior. Cuando agradeces, reconoces que no lo controlas todo, pero eliges ver el bien en lo que sucede. Es un acto de humildad, porque aceptas que la vida te da no siempre lo que deseas, pero sí lo que necesitas para crecer. Y esa aceptación te libera del conflicto constante con el destino. Henry Ford, al mirar atrás después de incontables fracasos, decía que estaba agradecido por cada error, porque cada uno le había acercado al resultado correcto. Edison agradecía sus 1000 intentos fallidos, porque entendía que cada uno le mostraba una manera menos de no lograrlo. Esa es la mentalidad del creador, agradecer incluso lo que el resto maldice. Porque el sabio sabe que la vida no se equivoca, que todo tiene propósito, incluso el caos. La gratitud no se practica solo cuando las cosas van bien. Es fácil agradecer por la salud, por el éxito, por la comodidad. La verdadera prueba está en agradecer cuando la vida te golpea, cuando pierdes, cuando no entiendes. Es entonces cuando la gratitud se convierte en fe. Agradecer en la abundancia es placer, agradecer en la dificultad es poder. Porque cuando agradeces en la oscuridad, la luz empieza a aparecer. La gratitud también cambia tu relación con el trabajo, con las personas, con el tiempo. Cuando trabajas desde la gratitud, cada tarea se vuelve una oportunidad, no una carga. Cuando miras a las personas con gratitud, dejas de juzgarlas por lo que te dan o te quitan, y empiezas a verlas como maestros que te muestran partes de ti mismo. Cuando vives el tiempo con gratitud, dejas de correr detrás del mañana y empiezas a saborear el ahora. Y en ese ahora, descubres que siempre hubo suficiente. La falta de gratitud es una ceguera espiritual. Es vivir como si todo te fuera debido. Es no ver el milagro que hay en abrir los ojos cada mañana, en tener la capacidad de pensar, de sentir, de elegir. Es vivir rodeado de maravillas pero anestesiado por la costumbre. La costumbre mata la gratitud porque convierte lo extraordinario en normal. Pero cuando recuperas la mirada del asombro, cuando vuelves a mirar el mundo como si lo vieras por primera vez, la vida entera se transforma. No necesitas que todo cambie para sentir gratitud, necesitas cambiar tú. Porque la gratitud no depende de las circunstancias, depende de la conciencia. Y la conciencia se cultiva. Empieza por lo pequeño, un gesto amable, una comida, una conversación, una noche de descanso. Cuando aprendes a ver los regalos invisibles, el universo empieza a revelarte más. Lo que agradeces, crece. Lo que ignoras, desaparece. El agradecimiento no es un final, es un principio. Es la semilla de la abundancia, porque quien aprecia lo que tiene se vuelve digno de recibir más. Y no hablo solo de riqueza material, hablo de paz, de sabiduría, de profundidad. La gratitud abre el corazón, y un corazón abierto es un imán para las bendiciones. Pero la gratitud también tiene un componente activo, no basta con sentirla, hay que expresarla. Agradecer con palabras, con gestos, con acciones. Mostrarlo. Porque cuando compartes tu gratitud, la multiplicas. Un agradecimiento genuino puede cambiar el ánimo de alguien, puede inspirar, puede sanar. A veces un gracias dicho desde el alma vale más que 1000 discursos. Y al final, cuando la vida te ponga a prueba, cuando nada parezca tener sentido, cuando todo se tambalee, recuerda esto: si aún puedes respirar, aún tienes razones para agradecer. Si aún puedes aprender, aún estás creciendo. Si aún puedes sentir, aún estás vivo. La gratitud es el hilo que te mantiene conectado con el sentido incluso en medio del caos. Es el recordatorio de que la vida no te debe nada, pero te lo ofrece todo. Practica la gratitud no como una técnica, sino como una forma de vivir. Haz de ella tu lente diaria. Verás cómo el mundo cambia, o mejor dicho, cómo descubres que siempre fue bello y tú no lo veías. Porque la gratitud no transforma las cosas, te transforma a ti, y al transformarte, transformas todo lo que tocas.
Y en ese momento, cuando mires a tu alrededor y sientas paz sin motivo, cuando comprendas que cada paso, incluso los más duros, tenía sentido, sabrás que has entendido la verdadera naturaleza de la abundancia, no tener más, sino necesitar menos. La gratitud no es el final del camino, es la forma más elevada de conciencia. Es el punto donde la mente deja de luchar y el alma empieza a comprender. Capítulo 9. Adaptabilidad, el arte de transformarse sin perderse. La vida no es un terreno firme, es un océano en constante movimiento. Nada permanece igual, nada se detiene. Lo que hoy parece seguro, mañana puede desaparecer. Lo que ahora parece imposible, mañana puede volverse inevitable. Adaptarse no es debilidad, es sabiduría. Es comprender que resistirse al cambio es como pretender detener las olas con las manos. Quien no sabe adaptarse, se rompe. Quien aprende a hacerlo, evoluciona. Porque la adaptabilidad no es renuncia, es transformación consciente. Es el arte de cambiar de forma sin perder la esencia, de fluir con los acontecimientos sin rendirse a ellos, de mantener la dirección del alma aunque cambie el viento. Durante siglos, los grandes pensadores han observado la misma verdad: el universo entero está en movimiento. Heráclito lo expresó con una claridad que aún resuena: nadie se baña dos veces en el mismo río. No porque el río cambie, sino porque tú también cambias. Y sin embargo, el ser humano insiste en buscar estabilidad, control, permanencia. Construye rutinas rígidas, identidades fijas, zonas de confort que le hacen sentir seguro, aunque esa seguridad sea una ilusión. La adaptabilidad empieza cuando aceptas que la seguridad absoluta no existe, y que la vida no está diseñada para ser predecible, sino para ser comprendida. El cambio, en esencia, es el entrenamiento del alma. Cada transformación, cada giro inesperado, cada pérdida o cada inicio son pruebas que te obligan a descubrir nuevas partes de ti. Pero la mayoría lucha contra ello, se aferra al pasado, se resiste a lo nuevo, se enoja con la realidad. Y al hacerlo, sufre el doble, por lo que sucede y por su resistencia a aceptarlo. Adaptarte no significa conformarte, significa observar la situación con la mente abierta y responder desde la inteligencia, no desde el miedo. Significa dejar de preguntar ¿por qué a mí? Y empezar a preguntarte ¿para qué? En esa simple pregunta cambia toda tu energía. La historia está llena de ejemplos de adaptabilidad. Henry Ford cambió la manera en que el mundo se movía, no porque tuviera una idea fija, sino porque fue capaz de ajustar, rediseñar, reinventar sus procesos ante cada obstáculo. Walt Disney vio cómo su primer estudio quebraba, cómo sus ideas eran rechazadas una y otra vez, pero en lugar de rendirse, transformó el fracaso en impulso, el rechazo en visión. Tesla, Da Vinci, Jobs, todos ellos entendieron que la genialidad no consiste en resistirse al cambio, sino en dialogar con él. La adaptabilidad es el idioma del progreso. La mente rígida teme lo incierto, la mente flexible lo aprovecha. Quien se aferra a una sola forma de pensar, a un solo plan, a una sola identidad, termina prisionero de sí mismo. Pero quien entiende que puede cambiar de dirección sin traicionarse, que puede empezar de nuevo sin fracasar, que puede perder algo y seguir completo, ese nunca se rompe. Porque la adaptabilidad nace de una fuerza interior que no depende de las circunstancias, sino de la conciencia. Y la conciencia sabe que todo lo que cambia afuera es solo una invitación a evolucionar dentro. La adaptabilidad también exige humildad. Aceptar que no lo sabes todo, que no controlas el flujo de la vida, que tus planes son apenas mapas de un territorio en constante movimiento. Y esa humildad no te hace débil, te hace sabio. Te enseña a escuchar, a observar, a responder en lugar de reaccionar. El que sabe adaptarse no pierde tiempo lamentando lo que ya no puede cambiar, usa su energía para crear nuevas posibilidades. Es como el bambú que se inclina ante el viento, pero no se quiebra. Y cuando la tormenta pasa, sigue en pie, más fuerte que antes. Adaptarse no es olvidar lo que eres, es ampliar lo que puedes ser. Es tener la flexibilidad suficiente para moverte y la raíz suficiente para no perderte. Muchos confunden adaptabilidad con falta de principios, pero es todo lo contrario. Adaptarse desde la conciencia es ajustar la forma sin traicionar el fondo. Es cambiar de estrategia, no de valores.
Es evolucionar sin desconectarse de la esencia. Porque si la forma no se adapta, la esencia muere, pero si la esencia se diluye, la forma se vacía. El mundo actual cambia más rápido que nunca. Las tecnologías, las ideas, los sistemas, las estructuras, todo se renueva a una velocidad que asusta. Y, sin embargo, en medio de ese torbellino, hay algo que sigue siendo igual, la necesidad de sentido. La adaptabilidad moderna no consiste en seguir cada tendencia, sino en mantener tu propósito firme mientras aprendes a moverte con agilidad en el cambio. Es saber cuándo insistir y cuándo soltar, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo reconstruir y cuándo dejar ir. Es el equilibrio entre el movimiento y la dirección. Adaptarse también significa perdonarse. Porque no puedes fluir con la vida si sigues cargando con culpas del pasado o con expectativas que ya no encajan. A veces adaptarse implica aceptar que la versión de ti que fuiste ya no sirve para el camino que estás recorriendo. Que necesitas actualizarte, mental, emocional y espiritualmente. Y eso no es perderte, es renacer. Cada reinvención es una prueba de que sigues vivo, de que aún te atreves a evolucionar. La adaptabilidad es también una forma de amor propio. Porque quien se adapta se cuida, se escucha, se respeta. Entiende que forzarse a permanecer en algo que ya no vibra con su alma es una forma de morir lentamente. Por eso, adaptarse no siempre significa resistir, a veces significa marcharse, cerrar ciclos, elegir distinto. Y eso, aunque duela, también es crecimiento. Porque la vida no te pide que seas fuerte todo el tiempo, te pide que seas verdadero. Piensa en la naturaleza. No hay rigidez en ella, y por eso sobrevive. Los ríos no discuten con las montañas, las rodean. Las estaciones no se oponen unas a otras, se suceden en armonía. Todo cambia y, en ese cambio, todo se mantiene en equilibrio. El ser humano, en cambio, sufre porque quiere que la vida se detenga en el punto exacto que le resulta cómodo. Pero la vida no está hecha para tu comodidad, está hecha para tu evolución. Cuando aceptas eso, cuando dejas de resistirte al cambio y comienzas a cooperar con él, algo dentro de ti se aligera. Empiezas a ver los giros del destino no como castigos, sino como ajustes del camino. Empiezas a confiar en la sabiduría del proceso. Porque el cambio no siempre destruye, a menudo limpia. El caos no siempre castiga, muchas veces renueva. Y en medio de la incertidumbre, descubres que tu verdadero poder no está en controlar la vida, sino en adaptarte a ella sin perder tu esencia. La adaptabilidad es el arte de transformarse sin perderse. Es el equilibrio entre la fluidez del agua y la firmeza de la raíz. Es la madurez del espíritu que ha entendido que todo pasa, y que lo importante no es que nada cambie, sino que tú seas capaz de seguir siendo tú a través de todos los cambios. Y cuando llegas a ese punto, cuando aprendes a fluir sin rendirte, a transformar sin desfigurarte, a aceptar sin resignarte, entonces descubres la verdadera estabilidad, la que no depende del entorno, sino de la conciencia. Porque quien se adapta desde el alma no solo sobrevive a los cambios del mundo, los transforma en su camino hacia la grandeza. Capítulo 10. Resiliencia, la ciencia de levantarse cuando todo cae. Hay un momento en la vida de todo ser humano en el que el suelo desaparece bajo los pies. Un instante en el que todo lo que creías seguro se desmorona, en el que los planes se desvanecen, los apoyos se quiebran y las certezas se evaporan. Es ese punto de quiebre que separa a los que se rinden de los que renacen. La resiliencia nace precisamente ahí, en el filo entre la caída y la reconstrucción. No es una virtud heredada ni un don reservado a los fuertes, es una elección, una actitud, una ciencia interna que se aprende cuando no te queda otra opción que levantarte. La resiliencia no consiste en no caer, sino en negarte a quedarte abajo. Es la capacidad de reconfigurarte tras el golpe, de volver a empezar sin amargura, de mantener el corazón abierto incluso cuando el mundo parece cerrado. Es entender que el dolor no viene a destruirte, sino a cincelarte. Que las grietas no son el final, sino las puertas por donde entra la luz de una nueva comprensión. Vivimos en una cultura que adora la apariencia del éxito y esconde la dureza del proceso. Nos enseñan a admirar las cimas, pero no a respetar las caídas que las preceden. Sin embargo,
Cada historia de grandeza humana está tejida con fracasos, pérdidas, noches oscuras y dudas que habrían quebrado a cualquiera que no supiera resistir. Thomas Edison, al ser preguntado por sus 1000 intentos fallidos, respondió con serenidad: no fracasé 1000 veces, encontré 1000 maneras que no funcionaban. Esa es la mentalidad resiliente, no interpreta el fracaso como un final, sino como información, como parte del viaje. La resiliencia es el músculo más sagrado del alma. Se fortalece en el silencio, en la soledad, en la lucha invisible que nadie ve. Cuando te levantas un día más después de llorar, cuando sonríes con el corazón roto, cuando sigues trabajando con la fe desgastada, estás ejercitando la resiliencia. No tiene glamour, no brilla, no presume. Pero sin ella, ningún sueño sobrevive. Abraham Lincoln perdió elecciones, negocios, personas, salud, y sin embargo, siguió. Su fortaleza no estaba en la ausencia de dolor, sino en su capacidad para no permitir que el dolor definiera su identidad. Esa es la esencia de la resiliencia, permitirte sentirlo todo, pero no quedarte atrapado en ello. Aprender a sostener el sufrimiento sin convertirlo en resentimiento. La resiliencia no es insensibilidad, al contrario, es sensibilidad madura. Es sentir el golpe y aún así decidir avanzar. Es llorar sin rendirse, es sangrar sin huir. No hay crecimiento verdadero sin heridas. Cada cicatriz que llevas es la evidencia de que sobreviviste, de que resististe, de que aún sigues aquí. Y lo más importante, cada vez que te levantas, no vuelves a ser el mismo. Eres más sabio, más profundo, más fuerte, más humano. Pero la resiliencia también requiere aceptación. No puedes levantarte de algo que te niegas a reconocer. Hay quienes viven aferrados al pasado, buscando culpables, idealizando lo que fue o lamentando lo que pudo ser. Pero mientras miras atrás, el presente se te escapa. La resiliencia empieza cuando sueltas la necesidad de entenderlo todo y eliges continuar. No porque tengas respuestas, sino porque tienes fe. La resiliencia no es optimismo ingenuo. No se trata de repetir frases vacías de todo pasa por algo o todo estará bien, sino de mirar la oscuridad de frente y decir, incluso esto puedo soportarlo. Es una convicción silenciosa, casi sagrada, de que, por más caótica que parezca la tormenta, dentro de ti hay algo que no se rompe. Esa parte inquebrantable es la que te conecta con lo eterno. El dolor es el gran maestro de la resiliencia. Ningún libro, ningún discurso, ninguna teoría puede enseñarte lo que enseña una caída real. Porque solo en la pérdida aprendes a valorar lo esencial. Solo en la dificultad descubres tu verdadera fuerza. Y solo cuando todo se derrumba entiendes que tu valor no estaba en lo que tenías, sino en lo que eras capaz de seguir siendo sin ello. Los grandes creadores de la historia supieron caer con grandeza. Walt Disney fue despedido de su primer trabajo por falta de creatividad, y aún así, su imaginación nunca se apagó. Steve Jobs fue expulsado de su propia empresa y años después regresó para revolucionarla. Nikola Tesla murió solo y pobre, pero sus ideas siguen alimentando el mundo moderno. Ninguno de ellos permitió que el fracaso definiera su destino. Esa es la diferencia entre los que caen y se quiebran, y los que caen y renacen, la interpretación. Lo que te destruye no es el hecho, es la historia que te cuentas sobre él. Ser resiliente es dominar el arte de reescribir tu narrativa. Es mirar lo que ocurrió y decidir que no fue un castigo, sino una enseñanza. Es comprender que todo lo que perdiste te estaba preparando para algo que aún no puedes ver. Es entender que el sufrimiento sin conciencia se convierte en trauma, pero el sufrimiento con conciencia se convierte en sabiduría. La resiliencia también implica paciencia. La sociedad te exige resultados inmediatos, pero la reconstrucción interior no tiene prisa. Sanar lleva tiempo, y está bien. No necesitas fingir que estás bien cuando no lo estás. No necesitas ocultar tu dolor detrás de sonrisas. La resiliencia no es fingir fortaleza, es construirla paso a paso. Es permitirte descansar sin rendirte. Y sin embargo, hay algo profundamente hermoso en todo esto. Cuando aprendes a levantarte una y otra vez, ya no temes caer. Porque comprendes que las caídas no te destruyen, te revelan. Empiezas a confiar en tu capacidad de recomponerte. Y esa confianza es libertad.
La resiliencia te libera del miedo a fracasar, y quien no teme fracasar puede atreverse a todo. Por eso, cada golpe que la vida te da no viene a castigarte, viene a formarte. Cada obstáculo que enfrentas no es una maldición, es una oportunidad para demostrarte quién eres realmente. La vida te empuja al límite no para romperte, sino para que descubras que no lo tienes. La resiliencia es la ciencia de levantarse cuando todo cae. Es la alquimia que transforma el dolor en sabiduría, la pérdida en fuerza, la herida en luz. Es la certeza profunda de que no importa lo que ocurra afuera, siempre hay algo dentro de ti que puede empezar de nuevo. Y cuando finalmente lo entiendes, cuando dejas de temer las caídas y comienzas a honrarlas como parte del viaje, ya nada puede detenerte. Porque has descubierto el mayor de los secretos, el poder no está en no caer, sino en saber resurgir. Capítulo 11. Aprendizaje, el poder de reinventarse una y otra vez. Aprender no es acumular información, es transformarse. Es permitir que cada experiencia, cada error, cada encuentro, deje en ti una huella nueva. La verdadera inteligencia no se mide por lo que sabes, sino por tu capacidad de seguir aprendiendo cuando la vida cambia las reglas. Porque aprender no es un acto intelectual, es un acto de humildad. Es tener el valor de admitir que, por mucho que hayas avanzado, aún hay infinitos caminos que no conoces. El aprendizaje continuo es el pulso que mantiene viva la mente y joven el alma. Nada envejece tanto como la certeza. Quien cree que ya lo sabe todo deja de crecer, y quien deja de crecer empieza lentamente a morir. No hay error más peligroso que pensar que la vida se entiende. La vida no se entiende, se experimenta, se observa, se descifra un poco más con cada paso. Aprender es mantener viva la curiosidad, es seguir haciéndote preguntas incluso cuando ya tienes respuestas. Los grandes visionarios de la historia fueron eternos aprendices. Leonardo da Vinci se consideraba un estudiante perpetuo del mundo, su genio no nacía de una mente excepcional, sino de una curiosidad insaciable. Edison, tras cada fracaso, no buscaba consuelo, buscaba conocimiento. Marie Curie dedicó su vida a aprender lo que nadie se había atrevido a investigar, sabiendo que cada descubrimiento traía consigo un riesgo. Todos ellos tenían algo en común, nunca se creyeron completos. El aprendizaje era su forma de vida, su religión silenciosa. El aprendizaje auténtico no se limita a los libros, aunque los libros sean faros. Se encuentra en la conversación con un desconocido, en un error que te humilla, en un viaje que te saca de lo conocido, en una pérdida que te obliga a reconstruir. La vida entera es una escuela, pero pocos se atreven a asistir. Porque aprender duele. Aprender implica desaprender, romper estructuras mentales, soltar creencias que alguna vez te dieron identidad. Requiere aceptar que estabas equivocado, que aún te queda mucho por recorrer, que la verdad no es absoluta, sino una búsqueda constante. El ego teme aprender, porque aprender lo hace vulnerable. Prefiere tener razón a tener crecimiento. Por eso muchos prefieren repetir lo que ya saben antes que explorar lo que desconocen. Pero el alma, a diferencia del ego, se expande con cada nueva lección. Y cuando el alma aprende, todo cambia, cambias tú, cambian tus decisiones, cambia tu manera de ver el mundo. Aprender no es memorizar, es integrar. Es transformar la experiencia en sabiduría. La sabiduría no consiste en saber mucho, sino en comprender profundamente lo que se sabe. Por eso, quien aprende de verdad no presume, no impone, no enseña desde la superioridad, sino desde la empatía. El que ha aprendido a través del dolor sabe reconocer el valor de cada herida ajena. Aprender también requiere presencia. No se puede aprender mientras la mente está dispersa. La atención es el suelo fértil donde germina el conocimiento. Por eso la prisa es el enemigo del aprendizaje. En la era moderna, donde todo es inmediato, el aprendizaje verdadero se ha vuelto un acto revolucionario. Tomarse el tiempo para observar, reflexionar, equivocarse y volver a intentar es casi un acto de rebeldía. Pero solo así se construye la maestría, no corriendo, sino profundizando. El aprendizaje no termina nunca. La idea de que ya es tarde para cambiar es una de las mayores mentiras de nuestra cultura. No existe edad para reinventarse. Hay quienes encuentran su vocación a los 20, otros a los 50, otros cuando la vida ya les ha quitado casi todo.
Mientras respiras, puedes aprender, y mientras aprendes, estás vivo. Porque cada nueva comprensión, por pequeña que sea, es un renacimiento. El aprendizaje también es un acto de valentía, porque te expone. Te obliga a volver a ser principiante. Y eso duele, sobre todo en un mundo que idolatra la imagen de seguridad, de saber, de tener respuestas. Pero el que se atreve a volver a ser aprendiz nunca se estanca. Reinventarse no es empezar de cero, es empezar desde la experiencia. Es tomar todo lo que fuiste, todo lo que viviste, y transformarlo en algo nuevo. Henry Ford lo entendió cuando dijo: cualquiera que deja de aprender es viejo, tenga 20 o 80 años. Y tenía razón. La juventud no está en el cuerpo, está en la mente que se mantiene abierta. Una mente flexible es una mente viva. Una mente cerrada, por brillante que sea, acaba muriendo en su propio orgullo. El aprendizaje también te enseña algo esencial, que la perfección no existe, y que está bien no saberlo todo. Liberarte de esa exigencia es un acto de amor propio. No tienes que tener todas las respuestas, solo la disposición de buscarlas. La vida no te pide certezas, te pide curiosidad. Porque mientras tengas curiosidad, tendrás dirección. Pero el aprendizaje más profundo no ocurre en la comodidad, sino en la adversidad. Los golpes, las decepciones, las pérdidas, son los maestros más duros, pero también los más sinceros. La resiliencia te levanta, sí, pero el aprendizaje te enseña por qué caíste y cómo caminar distinto la próxima vez. Cada error, si lo observas sin juicio, se convierte en una brújula. Y cada fracaso, si lo analizas con conciencia, se convierte en un escalón. Aprender también es soltar. Soltar ideas viejas, personas que ya no resuenan, versiones de ti que ya no encajan. Es el proceso constante de morir y renacer mentalmente. Por eso, quienes aprenden continuamente no se aferran al pasado, se adaptan al presente y se abren al futuro. La rigidez es la muerte del aprendizaje, la apertura, su cuna. El aprendizaje es también gratitud. Porque cuando aprendes, reconoces que la vida te está enseñando, incluso cuando no entiendes la lección. Agradecer lo que la vida te muestra, aunque duela, es un signo de madurez espiritual. Porque solo quien ha aprendido a agradecer sus tropiezos, ha aprendido de verdad. Y cuando la vida te golpee, cuando algo que dabas por seguro se derrumbe, cuando sientas que ya no sabes nada, recuerda, ese es el momento perfecto para aprender. No busques certezas, busca comprensión. No te aferres a lo que fuiste, explora lo que puede ser. Porque la mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a su tamaño anterior. Aprender es el acto más humano, el más divino, el más liberador. Es el puente entre la ignorancia y la conciencia, entre la supervivencia y la evolución. Aprender es recordarte que puedes cambiar, que puedes mejorar, que puedes empezar de nuevo tantas veces como sea necesario. Y al final, cuando mires atrás, no contarás los éxitos ni las derrotas, sino las lecciones. Porque lo único que realmente te pertenece no es lo que has tenido, sino lo que has aprendido. La vida entera es una escuela, y el crecimiento personal es su asignatura más importante. Mientras sigas aprendiendo, seguirás creciendo. Y mientras sigas creciendo, seguirás vivo. Capítulo 12. Renacimiento, el clímax del alma consciente. Llega un momento, después de tanto caminar, de tanto caer, aprender, soltar y reconstruir, en que el alma comienza a recordar quién es. No porque alguien se lo diga, sino porque ha vivido lo suficiente para comprender que todo lo que buscaba fuera siempre estuvo dentro. Ese momento no llega con ruido, ni con triunfos, ni con fuegos artificiales. Llega en silencio. Llega cuando por fin dejas de luchar contra la vida y comienzas a caminar con ella. Cuando ya no te defines por lo que logras, sino por lo que eres capaz de sentir, crear y comprender. Ese instante, tan sutil y tan inmenso, se llama renacimiento. El renacimiento no ocurre una sola vez. Ocurre cada vez que decides mirarte con nuevos ojos, cada vez que dejas morir una parte de ti que ya no vibra con tu verdad, cada vez que eliges la conciencia sobre el miedo. Es un proceso continuo, una sucesión de muertes y nacimientos interiores. Porque crecer es, en esencia, morir a la ignorancia, morir al ego, morir al pasado,
para poder nacer en la comprensión, en la humildad, en la plenitud. Muchos creen que el renacimiento llega después de una gran caída, y en parte es cierto. A menudo necesitas tocar fondo para entender que no hay fondo, solo profundidad. Pero el renacimiento no es una reacción al dolor, es una elección de evolución. Es decirle a la vida, no me rendiré, me reinventaré. Es comprender que no puedes volver a ser quien fuiste, porque ya has visto demasiado, sentido demasiado, aprendido demasiado. Es abrazar el cambio no como enemigo, sino como maestro. El renacimiento ocurre cuando entiendes que el propósito no era llegar a la cima, sino convertirte en alguien capaz de escalar cualquier montaña. Cuando entiendes que la felicidad no estaba en obtener más, sino en necesitar menos. Cuando comprendes que la vida no se trata de acumular éxitos, sino de expandir conciencia. Es el momento en que dejas de perseguir la perfección y comienzas a honrar la autenticidad. Cada caída, cada pérdida, cada noche oscura te preparaba para esto. Para volver a nacer con más verdad, con más calma, con más poder interior. Porque el poder verdadero no grita, no domina, no compite, el poder verdadero se expresa en la paz. La paz de quien ya no necesita probar nada, porque ha descubierto que el mayor logro es la coherencia. Vivir alineado entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Esa es la libertad suprema. El renacimiento también implica perdonar. Perdonarte por no saber antes lo que sabes ahora. Perdonar a los demás por haber actuado desde su inconsciencia. Perdonar a la vida por no haberte dado lo que querías, pero sí lo que necesitabas. Porque el perdón es la llave que abre la puerta de la nueva versión de ti. Sin él, el alma sigue encadenada al pasado. Con él, renace ligera, limpia, libre. Cuando renaces, dejas de mirar atrás con nostalgia. Ya no idealizas lo que fue, porque entiendes que incluso lo que perdiste te estaba preparando para este momento. Dejas de buscar afuera validación, porque ya no la necesitas. Dejas de temer al futuro, porque confías en tu capacidad de adaptarte a lo que venga. Renacer es reconciliarte con el flujo de la existencia, comprender que todo está bien, incluso cuando no lo entiendes. Los grandes de la historia también renacieron muchas veces. Lincoln renació de sus derrotas políticas en sabiduría y compasión. Edison renació de cada fracaso en creatividad y fe. Mandela renació de su prisión con un espíritu tan libre que ningún muro pudo contenerlo. Y tú también puedes hacerlo. Porque el renacimiento no pertenece a los héroes, pertenece a los valientes. A los que se atreven a mirarse en el espejo del alma y a reconstruirse sin máscaras. El renacimiento no es el final del viaje, es el comienzo de una nueva forma de vivir. Es la transición de la inconsciencia a la lucidez, del miedo a la confianza, del egoísmo a la conexión. Cuando renaces, ya no ves la vida como una lucha, sino como una danza. Entiendes que cada paso, incluso los torpes, tiene sentido en el ritmo del universo. Y comienzas a fluir con él, sin resistencia, sin prisa, sin culpa. Renacer es mirar el mundo con los ojos del alma y descubrir que todo está vivo, que todo te habla, que todo te enseña. Es sentir gratitud no solo por lo que tienes, sino por lo que eres. Es darte cuenta de que tu valor nunca dependió de tus logros, sino de tu conciencia. Que tu misión no era ser perfecto, sino ser pleno. Y entonces, el trabajo deja de ser un peso y se convierte en expresión. La disciplina deja de ser esfuerzo y se transforma en gozo. La acción deja de ser lucha y se vuelve creación. La vida entera deja de ser una guerra y se convierte en una obra de arte en constante transformación. Renacer es recordar que tú no eres tus circunstancias, ni tus errores, ni tus miedos. Eres la conciencia que los observa, la energía que los trasciende, la inteligencia que los transforma. Eres el observador detrás del pensamiento, la calma detrás de la tormenta, la luz detrás de la sombra. Y esa luz nunca se apaga. Puede oscurecerse, puede esconderse, pero siempre está ahí, esperando a que la mires de nuevo. Cuando por fin comprendes esto, algo cambia para siempre. Ya no vives desde la necesidad, sino desde la plenitud. Ya no buscas amor, lo compartes. Ya no huyes del dolor, lo escuchas. Ya no persigues la felicidad, la encarnas. Te conviertes en el creador consciente de tu realidad. Y ahí,
En ese punto donde ya no necesitas nada para sentirte completo, es donde comienza la verdadera libertad. La libertad de ser tú mismo sin miedo. La libertad de construir sin prisa, de amar sin condiciones, de vivir sin máscaras. La libertad de existir plenamente, en armonía con lo que eres y con lo que te rodea. Ese es el clímax del alma consciente, descubrir que no hay final, que cada cierre es un inicio, que cada muerte es un renacimiento. Que el propósito de la vida no era alcanzarlo todo, sino comprenderlo todo. Que lo que buscabas no estaba al final del camino, sino en el acto de caminar con los ojos despiertos. Y entonces, en silencio, entiendes que la verdadera victoria no es vencer al mundo, sino comprenderlo. No es dominar la vida, sino amarla. No es ganar tiempo, sino habitarlo. Renacer es volver a la vida con el corazón abierto, con la mente clara, con el alma en paz. Es comprender que el viaje nunca termina, porque cada día es una nueva oportunidad de empezar. Y mientras sigas creciendo, mientras sigas aprendiendo, mientras sigas amando, seguirás renaciendo. Porque el alma que crece nunca muere. Solo cambia de forma, de mirada, de conciencia. Y en cada renacimiento se acerca un poco más a su verdad eterna.